retransmitiendo en varias plataformas. Entonces, pues bueno, digo, bienvenidos todos, como les mencioné, agradecerles su tiempo y agradecerle también a Aura que está aquí con nosotros. Nosotros, pues este ya es nuestro quinto Apunto webinar. Para quienes no nos conocen, en Apunto somos un sistema, un software para freight forwarders. Prácticamente ya tenemos 2 años de haber creado esta plataforma para todo el control y gestión de inicio a fin, desde la cotización hasta la factura para los forwarders en Latinoamérica. Y pues parte de lo que estamos haciendo el día de hoy, pues es la creación de esta comunidad y de seguirles entregando pues mucho más valor que les funcione para su día a día. Entonces, pues nada, realmente encantado de tener a tanta gente hoy reunidas aquí con nosotros. Ahora, insisto, agradecerte. Me gustaría antes que nada iniciar presentándoles quién es Aura. Aura, para quien no la conoce y para quien sí, porque la verdad es que Aura también es famosa y es todo un artista en LinkedIn y en redes sociales. Pero bueno, Aura, pues tal cual, licenciada en negocios internacionales por el Politécnico Nacional. Hoy en día, pues se desempeña como Sales Development Executive en EasyPorts. Es una empresa 4PL que está ubicada aquí en México. Y pues bueno, desde muy joven, y esto lo saqué un poco de un video podcast que ella tiene y de esta pasión que comparte con la logística y demás. La verdad es que es una niña genio, es literalmente esta pasión que la ha llevado a tener incluso adelantar grados escolares, graduarse antes de carrera, aventurarse en este mundo dinámico del freight forwarder y realmente estar en el día a día entre la coordinación de los fletes, seguros, almacenes, consultoría que le hace a sus clientes y para hacer más eficiente a toda la cadena de suministro, ¿no? La verdad, ahora es una gran persona. Yo la verdad es que la reconozco mucho por toda la gran labor que ha estado haciendo y yo sé que ustedes la conocen y la han leído en LinkedIn, donde ha revolucionado mucho la manera de enseñar de temas complejos, hacerlos tan sencillos y tan al público de aduanas, logística y usando estos stickers de changuitos tan famosos que tiene. Y pues es un formato que ha roto esquemas, la hizo destacar y la ha acercado a compartir todo este conocimiento que ella tiene a muchísimas personas que hoy en día pues nos siguen acompañando. Entonces, pues nada, realmente agradecerles, insisto, a ustedes que están aquí ahora, de verdad, gracias por el tiempo. Y pues como bien saben, hoy vamos a hablar de cubicaje, es un tema que ahora sí que ahora es la indicada para hablar de esto, pero cualquier duda, cualquier tema que tengan, por ahí tenemos una dinámica interesante que ahora más adelante la va a estar explicando. Y pues bueno, ahora, ¿te parece si comenzamos? Súper, vamos a darle. Muchas gracias por esa presentación tan bonita. Y pues bueno, antes que nada, también quiero agradecerles yo por darse el tiempo de estar aquí. Honestamente sé que es un horario pues bastante, digamos, voluble, porque a lo mejor muchos se encuentran dentro del tráfico además, pero muchas gracias por darse el tiempo y espero que lo que yo vaya a presentarles ahorita en este webinar sea algo realmente que les aporte, que sea de valor y que puedan llevarse, además del regalo que tenemos ahí al final, sobre todo el conocimiento, ¿no? Y que les sirva para lo que realmente es la operación del día a día. Entonces, pues, vamos a empezar. Y a mí me gustaría empezar contándoles un poco, no sé quién haya estado viendo mis posts últimamente, pero principalmente a mí me ha llamado muchísimo el cubicaje y también me han empujado a que me llame la atención, porque justo cuando yo empecé en este mundo del freight forwarding, recuerdo perfecto que tenía un cliente que me mandaba como 5 Exceles y packing lists así gigantescos y me decía, cotízamelo. Y yo de, sí, pero ¿cuántos contenedores? ¿De qué tamaño? Y demás. Entonces, ahí me tenían de que haciendo, son 20 cajas de tantos metros por tantos metros. Era horrible. Entonces, también ahí como que entró en mí yo no puedo ser la única que esté sufriendo por esto, porque yo lo sufría del lado del freight forwarder, pero también del lado de los compradores sé que justamente les debe pasar exactamente lo mismo, que hay veces que los proveedores solo mandan como estos son los detalles de tus cajas, a lo mejor son tantos CBMs y pues ya muévelo, ¿no? Entonces justo de ahí es cuando yo empiezo como a entrar un poquito en este tema, justo me empuja el trabajo a revisar cómo lo puedo hacer y entender como todo este tema, ¿no? Entonces,
Me gustaría empezar justo hablando de lo del cubicaje, pues no encuentro una manera de decir cómo te puedo conceptualizar qué es cubicar, porque realmente pues siento que eso es ya como muy matemático, pero en lo que sí nos interesa, en las operaciones que sí nos interesan de logística internacional, yo puse aquí 4 puntos que son como los que más englobarían la importancia del cubicaje y qué es lo que pasa con relación a este tema, ¿no? Principalmente yo he visto pues bastantes errores en que no se calculan correctamente los EBMs. Y esto viene derivado de muchas cosas, de la altura, de si tu carga es frágil, si se puede estivar y demás, cositas que vamos a ver más adelante. Pero es una de las, digamos, problemáticas que sé que existen en la operación diaria, ¿no? Después, no entender lo que es el peso volumétrico. Estamos muy acostumbrados a simplemente dejarnos llevar por el peso real. O sea, decir, si yo pido 100 kilos de tal carga, pues eso es lo que me importa. Y la verdad es que no. O sea, sí importa que vengan tus 100 kilos, obviamente, pero el peso volumétrico es algo súper importante, sobre todo cuando vas a llevar carga por aire. Y eso es algo que también me he dado cuenta que muchos ignoran en ciertos casos, ¿no? El hecho de confiar en medidas aproximadas, igual eso es algo que me pasa bastante, sobre todo en el aéreo, que es súper importante, que me dice, ¿sabes qué? Cotízame una carga y pesa 280 kilos. Y yo, ok, pero dame las medidas. Y siento que no estamos tan acostumbrados a entender por qué necesitamos este tipo de información. Entonces, igual, más adelante vamos a estar como explicando un poco más este tema del cubicaje en aéreo, que creo que es uno de los más importantes. Y la cuarta, justo, el no entender todo este tema de cubicar hace que no optimices el espacio en tus contenedores. ¿Y qué es lo que pasa? Finalmente esto te impacta en los costos, ¿no? A lo mejor estás pagando por el mismo contenedor, pero podías cargar 1 o 2 pallets más. O estás pagando por un contenedor cuando podías mandarlo en un consolidado y que te saliera pues, a la mitad de precio. Entonces, acá probablemente puedan mejorar muchos de ustedes sus costos, pero todavía no saben cómo hacerlo. Y bueno, primero para empezar, ya meternos como un poco más a fondo, vamos a ver como los básicos de los básicos, lo que tenemos que saber sí o sí. Primero es lo que significa CBM, pues básicamente es el metro cúbico, pero la importancia de entender más allá de que tu packing list diga 20 CBM, 30 CBM, es realmente saber por qué importa. O sea, por qué a ti te tiene que importar que vengan bien calculados o si no vienen, tú calcularlos porque esto va a derivar principalmente la elección de los contenedores, que eso es donde más se tiene como este concepto. Lo que les comentaba hace un ratito, el peso real y el peso volumétrico. Y de ahí se deriva también el peso cargable. Estos tres no suenan igual, pero no son lo mismo. Entonces, el peso real, pues básicamente es, si tú pides una carga de 100 kilos, 100 kilos tienen que llegar. Que a veces hay variaciones, pero pues eso es el peso real, ¿no? El peso volumétrico es calcular cuánto volumen está ocupando tu carga. Y sobre todo en cubicaje aéreo, aquí se hace una diferencia. En el aéreo siempre se va a cobrar el peso que sea mayor entre el real y el volumétrico. Hay ocasiones en las que tu carga puede pesar, no sé, 50 kilos, pero en realidad te van a cobrar 80 y muchos no entienden por qué pasa esto o de dónde viene como este cálculo. Entonces, es súper importante tener en cuenta que siempre se va a cobrar el más alto. Independientemente de los cálculos que se hagan, siempre va a ser el más alto. Y bueno, básicamente para calcular un cubicaje, ya sea en terrestre, en marítimo o en aéreo, lo que tienes que saber sí o sí, pues es multiplicar, casi casi. También tienes que saber las fórmulas, obvio, pero lo que tienes que tener en mente es como muy, muy, muy facilito, que siempre va a ser largo, ancho y alto.
De preferencia yo les digo siempre que hagan estos cálculos en metros para que no tengan luego que dividir y hacer las conversiones, porque es mucho más fácil saber, digamos, tienes una carga de 1 metro de largo por 80 centímetros de ancho y por 120 de alto. Entonces a la hora de calcular sería como 1 por 0.8 por 1.2 y ahí te saca los metros cúbicos que está ocupando ese pallet o esa caja, lo que tú estés trayendo, ¿no? Entonces, realmente eso es una fórmula bastante básica que creo que nos enseñaron pues a todos y gracias a Dios existen las calculadoras, así que ya no te tienes que saber las tablas de multiplicar, pero, pero sí apréndanselas. Y ya teniendo la base sólida que es tú sabes que para cubicar siempre vas a ocupar largo, ancho y alto. Ok, estás, digamos, un pie adentro. Después vamos, ahora sí, a lo que nos importa. Y esto es algo que yo creo que esta pregunta que está aquí es como, ok, sí, está bien que me digas que es largo por ancho por alto y que me estés diciendo lo de los pesos y demás, pero a mí me interesa saber cómo sé si mis 20, 30 cajas de tales dimensiones caben en un 20 o caben en un 40 o cómo resuelvo esa pregunta, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer principalmente no es preguntarle a Diosito, no va a tener la respuesta de qué tipo de contenedor tú necesitas. Lo que tienes que hacer aquí es justamente calcular el total de tus CBMs, que generalmente ya viene el total desglosado en los packing lists, eso la verdad que se agradece bastante a los proveedores, pero en caso de que tu proveedor no te pusiera ese dato, pues habría que calcularlo manual tú o pedirle a tu proveedor que te lo junte tu packing list. Entonces, digamos que tú estás trayendo 10 cajas que todas miden absolutamente lo mismo, entonces haces la misma fórmula que vimos hace rato. Largo, ancho por alto por las 10 cajas que estoy trayendo. Esto si todas miden igual, ¿no? Si no, pues habría que hacer como la fórmula por cada una. Después, algo que también impacta mucho y que muchas veces se ignora o se da por hecho, hablando específicamente del sector de freight forwarder, es siempre preguntar si la carga se estiva o no se estiva, porque esto va a depender de cómo vas a eficientar tu espacio. No es lo mismo que en un contenedor de 20 quieras meter 10 pallets a una sola cama porque tu carga no se puede estivar, es decir, no puede llevar nada más arriba, ¿no? Pero a lo mejor dices, no, ¿sabes qué? Si lo quiero estivar y mis pallets miden 1 metro de alto o 1,10 y quiero cargar como la carga, la mayor carga posible. Entonces a lo mejor dices, ok, lo ideal sería irme como por un 40 high cube para aprovechar la altura y que yo pueda estivar mis cargas y hacer como dos estivas, ¿no? En caso de que sean pallets. Entonces, es importante porque hay carga que se carga suelta, o sea, puras cajitas, y ahí se tiene que ir como que jugando al Tetris, pero la mayor parte de las cargas siempre se cargan en pallet. Entonces, cuando tú sabes si tu carga es estiva o no, prácticamente ahí tienes pues una gran bandera para poder seleccionar tu contenedor y es algo que no mucho se habla de eso. Y después, obviamente, tienes que conocer las dimensiones y las capacidades, que es a donde vamos a ir ahorita. Puse aquí los 3 contenedores básicos. Yo sé que hay muchísimos contenedores aparte de estos, pero estos son los que se ven todos los días, siendo comprador o estando del lado de forwarder. Estos contenedores son como casi que nuestros mejores amigos, ¿no? Y bueno, en el contenedor de 20 es el contenedor, pues el chiquito, el bebé. Principalmente este contenedor justo es para cargas que vas a traer como poquito, y poquito entre comillas, ¿no? Y este tipo de contenedor también hay muchos importadores, exportadores que lo usan sobre todo para cargas pesadas. Entonces, este contenedor son las facilidades que tiene, ¿no? Acá están sus medidas y bueno, aquí les tengo bastante información.
En la teoría, a un contenedor de 20 pies le caben 33 metros cúbicos o 33 cm, como lo quieran llamar, ¿no? Sin embargo, es muy diferente la teoría que a la práctica. ¿Por qué? Porque hay muchas variables que hacen que no sea su capacidad máxima. Entonces, generalmente en la práctica a este contenedor le caben alrededor de 28 metros cúbicos. Aunque todos digan que le caben 33, son muy pocos los casos en los que de verdad le caben 33 metros cúbicos. Y hablando de pallets, le llegan a caber, dependiendo también de las medidas, pero de 10 a 11 pallets estándar. Después, en el contenedor de 40 pies, tenemos igualmente lo mismo. En teoría, en estricta teoría y matemática y lo que quieran, tendrían que entrar 67 cbm, pero la mayoría, siempre en la práctica, cargan un aproximado de 58. Y aquí caben 20 o 22 pallets estándar. Después tenemos el contenedor de 40 High Cube, que es básicamente como el favorito de la mayoría de los importadores y exportadores. ¿Por qué? Porque el 40 seco y el 40 High Cube generalmente se venden en el mismo precio, pero en un 40 High Cube se puede cargar mucha más carga. Esto porque es más alto. Entonces es lo que les comentaba hace un rato, ¿no? Si tu mercancía se puede estivar, una de las cosas que se hace normalmente es considerar un 40 high cube porque se pueden poner las estivas necesarias porque puedes aprovechar perfectamente la altura y eso, vuelvo a lo mismo, te lleva a eficientar tus costos. No es lo mismo traer a lo mejor $100,000 de carga en un 40 que está costando 2,000, a traer $80,000 de carga en un 40 que te sigue costando 2,000. Entonces, por eso es la importancia de conocer los tipos de contenedores y sus capacidades. Aquí, pues básicamente sería como el resumen básico, ¿no? O sea, si tú ya sabes, digamos que tu proveedor te hizo la vida fácil y te dijo, tu carga en total va a traer 25 cbm. Entonces, no te estoy diciendo que lo hagas así de, 25, un 20, porque si hay más cosas que considerar. Sin embargo, si tú ya conoces tu mercancía y demás, eso ya te hace la vida bastante fácil elegir un contenedor, porque ya sabes que la capacidad de un 20 es de 33, de 28, ya sabes la capacidad de un 40, ya sabes la capacidad de un high cube. Entonces eso hace que las elecciones sean un poquito más fáciles, ya no te tengas que estar como quebrando la cabeza de, un metro por un metro. O sea, ya no buscamos eso, la verdad. Y bueno, vamos al cubicaje en aéreo, que honestamente es uno de mis favoritos. Pues sabemos principalmente que el aéreo es el transporte caro, ¿no? Y que se mueven aquí las urgencias o se mueven algunos tipos de mercancía que tienen que llegar como sí o dependiendo del tipo de operación que maneje el importador o el exportador. Sin embargo, aquí siempre existe como una cierta problemática, ¿no? Es lo que les comentaba al inicio. Hay muchísimos casos en los que las cargas tienen un peso real de 100, 200, 300, 400, pero al momento de que llega tu factura, resulta que te están cobrando 120, 220, 350, y hay muchos que no entienden por qué si tu carga pesa 100 kilos, ¿por qué te están cobrando entonces 160, no? Entonces, no es porque tu forwarder se quiera jubilar cobrándote eso en aéreo, simplemente hay que entender justo la diferencia entre el peso real y el peso volumétrico. El mayor de ellos siempre va a ser el que la aerolínea pues te cobre. ¿Y tú cómo puedes saber cuál va a ser el peso que te van a cobrar cuando tú mandas a cotizar una carga en aéreo? Porque esto sí generalmente no es como que tu proveedor te diga, la carga pesa 100, pero como los pallets miden tanto, te van a cobrar 160. Eso casi no se ve. Entonces toca a ti como forwarder o como comprador hacer ese cálculo o tener en mente que no siempre te van a cobrar el peso real y cómo puedes tener
este resultado, ¿no? Hay dos fórmulas para cuando tienes las medidas en centímetros y para cuando tienes las medidas en metros. Que si tú quieres y tienes las medidas en centímetros, simplemente le recorres el punto y ya lo conviertes a metros, pero están estas dos fórmulas. Cuando tú tienes tus medidas de tu carga en centímetros, se hace la misma fórmula que hemos venido viendo desde el inicio, largo, ancho, alto, pero ahora está el factoraje, ¿no? Que es dividir entre 6,000. Entonces, digamos que tú tienes una carga que mide 80 por 80 por 80 y eso entre 6,000 y eso va a ser tu peso volumétrico. Ahora vamos con el ejemplo en metros. Digamos que tienes tu misma carga que mide 80 por 80 por 80, pero entonces tú lo quieres hacer en metros para no dividir. Entonces multiplicas 0,8 por 0,8 por 0,8 y aquí el factor es multiplicar por 167. Aquí hay que tener como bastante atención porque también he visto en la práctica que llegan las medidas en metros y lo dividen entre 6,000 y le sale una cosa pero espantosa. Y no, o sea, si es en metros es multiplicar, si es en centímetros es dividir. Y bueno, esto es para calcular el peso volumétrico. El peso real es algo que tú siempre vas a tener porque es lo que mandas para cotizar tu servicio aéreo, ¿no? Pero siempre es importante que cuando tengas en mente que vas a mover un aéreo o que te están pidiendo mover un aéreo, siempre debes tener las medidas. Entonces, ya que tú tienes tu peso real porque tu proveedor o tu cliente te dijo, mi carga pesa 200 kilos y son 3 pallets que tienen estas medidas, ¿no? Entonces, haces este cálculo y a la hora de mandar tu cotización siendo forwarder, a lo mejor resulta que no vas a cobrar por 100, lo mandas por 160. Y eso es algo que realmente he visto muchos errores en cotizaciones de forwarders que, digamos, mandan estos 100 kilos, pero a la hora de que reciben la factura como de ya la aerolínea, resulta que eran 160 y quieren hablar con el cliente, pero el cliente es de no, pero es que mi carga pesa 100 kilos, entonces, ¿por qué te voy a pagar por 160? Entonces hay que tener mucha claridad de ambos lados, ¿no? O sea, siendo forwarder, porque tú tienes que saber cómo cotizar y saber las dimensiones de lo que tú estás por cargar y como cliente, porque básicamente también tienes que tener el conocimiento para que tú sepas cuando te están cotizando bien o cuando te están cotizando mal. Y acá tenemos un ejemplo bastante básico. Digamos que tenemos una caja de 120 por 100 por 80 centímetros que pesa 100 kilos, pero cuando llega tu factura vas a pagar 160 kilos. El peso real son los 100 kilos que tú estás declarando porque eso es lo que pesa tu pallet, ¿no? Y a la hora de sacar la fórmula con tu peso volumétrico te dan 160. Acá es lo que les comentaba. Si lo quieres hacer en metro, pues lo puedes hacer 1,2 por 1 por 0,8 por 167 o bien en centímetros 120 por 100 por 80 entre 6,000. Entonces acá tienes pues que tu peso volumétrico son 160 kilos y siempre en aéreo te van a cobrar el que sea más alto. Aunque tu carga pese 100, vas a tener que pagar por 160. Y acá más adelante les voy a explicar justo cómo hay algunos otros factores que pueden llegar a perjudicar en tus costos, que son 100% el tema del cubicaje, ¿no? Y bueno, en el cubicaje terrestre, igual aquí les puse como las tres principales unidades que se usan en logística internacional, que tenemos la caja de 53, que pues es uno de los favoritos, que se mueve cada día. Acá principalmente en el terrestre sí tienen sus capacidades en metros cúbicos, pero se rige mucho por el peso, igual en contenedores, pero sobre todo en terrestres se rige muchísimo por el peso. Entonces, acá yo diría como prioridad peso y después volumen, porque digamos que quieres cargar 20 pallets en una caja de 53, caben sin ningún problema. Sin embargo, si tus pallets son súper pesados,
aunque te quede media caja libre, si ya excediste el peso límite, ya no puedes seguir cargando. Entonces, por eso es que acá en terrestre siempre es bastante considerable el peso que vas a transportar, más que en CBM. Y en marítimo es un poquito como de los dos, yo diría, pero siento que le toma un poco más de relevancia cuántos metros cúbicos vas a transportar. Entonces, aquí siempre hay que tener en consideración los pesos máximos a cargar, que claro, estos pueden llegar a variar dependiendo del proveedor. Hay muchos proveedores que dicen, no me importa cuánto quieras cargar, tú échamelo, nada más te cobro ahí tanto por sobrepeso, pero en estricta teoría siempre se tienen que respetar estos pesos, ¿no? Entonces, en la caja 53 tenemos que son máximo 30 toneladas. En una caja de 48 pueden llegar a ser de 22 a 25 y en un rabón, que ya es una unidad pues más pequeña, el estándar es justamente que carguen únicamente 8 toneladas. Entonces, aquí se combina el hecho de que tú tienes que saber justo las medidas de tus palets para ver si a lo mejor traes 10 toneladas o 15 toneladas, pero traes palets que no van a caber aquí, ¿no? Por las dimensiones o porque tu carga no puede ser estivable. Entonces ahí hay que ir jugando un poco con ambos conceptos, siempre teniendo en mente que tienes como que cumplir con las dos reglas del juego. Y bueno, acá les comentaba justo que hay otros factores que afectan directamente en el hecho de tus contenedores, de tu carga aérea o de tu carga terrestre. No son factores que van a venir a modificarte la fórmula, que en vez de multiplicar por algo tienes que multiplicar por alguna otra cosa, ¿no? Simplemente son factores que tienes que considerar también en tus operaciones y principalmente es el embalaje. ¿Por qué? Porque, digamos, en el ejemplo que tuvimos en el aéreo, estás pagando de más porque el embalaje es muy voluminoso y a lo mejor solo estabas transportando un foco, pero tu proveedor dijo, ah, pues le voy a mandar esta cajota y al momento es como tú vas a pagar por decisiones que quizá toma tu proveedor porque ese es el tamaño de las cajas que tienen, ¿no? O ese es o así decidió acomodar el pallet. Sin embargo, quien va a sufrir las consecuencias va a ser tu carga y por ende tus costos. Entonces siempre hay que tener muy presente cómo eficientar eh, la capacidad de los contenedores, de las cajas y también eficientar el embalaje para que el peso volumétrico no se vea tan afectado en las cargas aéreas. Por otro lado, también está justamente la altura del palet, que esto es algo que también me he topado mucho, que digamos el proveedor dice, ah, pues ya te acomodé los palets y te lo acomodé, no sé, en 8 todo, pero resulta que son unos palets altísimos y que son como más anchos de lo normal. Entonces, el hecho de que la altura de los pallets y que a lo mejor no sean las medidas estándar, eso va a afectar a que a la hora de que tú vayas a querer jugar al Tetris en tu contenedor, resulta que están muy altos y que te quedó un pallet afuera, pero no lo puedes ya meter en ningún lado porque no tienes espacio ni a los lados, ni hacia arriba, ni nada cuando haciendo pues el correcto cálculo de las dimensiones de los palets, de la dimensión sobre todo de la altura, podrías haber cargado tus 8 o 10 pallets sin ningún problema, ¿no? Lo que les comentaba de la capacidad en pallets está considerado justo en pallets estándar. Entonces es súper importante que siempre sepas cómo van a embalar o cómo van a cargar tu mercancía, porque de ahí, honestamente, sí puedes verte afectado en costos, porque resulta que querías mandar 15 pallets, pero hicieron, porque no te lo mandaron en estándar o porque te los hicieron más altos, ya no caben. Entonces tienes que pagar un contenedor y un LCL. O en vez de que puedas, no sé, mandarlo en un 40, resulta que tampoco caben. La mercancía que no puede estivarse.
esto también es bastante, es un tema bastante complejo y complicado a la hora de cubicar. ¿Por qué? Porque básicamente te reduce pues casi que a la mitad, casi siempre tu capacidad cargable, sobre todo en contenedores. Porque ¿qué pasa si tú tienes como este espacio disponible y podrías meter como un estivo aquí y otra acá, ¿no? Pero resulta que te dicen, no, pues es que mi carga no puede estivarse. Entonces todo el espacio que te quedaba arriba prácticamente queda pues sin uso. Entonces, digamos que tú estarías pagando esa mitad de contenedor vacío en la parte de arriba porque tu carga pues simplemente no puede estivarse. Y es natural, hay muchas mercancías que llegan a ser frágiles o que simplemente por términos de seguridad no se pueden estivar, pero sí hay que tenerlo siempre en cuenta, porque sin embargo pasa como lo contrario, ¿no? Que tú dices, ah, la carga sí se estiva, y resulta que no se estivaba y tú ya le pusiste un palet de no sé qué cosa súper pesada encima, pues puedes llegar a dañar la mercancía y demás. Pero sí es bastante, eh, es un factor que afecta bastante, sobre todo porque digamos, ah, pues yo tengo, no sé, 20 pallets que quiero mandar en un 40, pero ya después resulta que inicia la operación y todo y dicen, ay, no, pero es que mi carga no se estivaba. Entonces ya no ocupas un 40, porque ya no te caben esos 20 pallets. O sea, esos 20 pallets te caben siempre y cuando se puede estivar. Eso es algo que siempre tenemos que tener sí o sí en mente para evitarnos como todos esos problemas operativos. También la forma de la carga. Esto principalmente en las cajas terrestres, porque en cajas terrestres como que se llegan a mover muchos más tipos de mercancía más que hablar de mercancía paletizada, ¿no? Pero, y sabemos que también en marítimo y en aéreo se pueden llegar a hacer, pero es como un poco más visto en el tema de las cajas. Y básicamente aquí es exactamente pues lo mismo. A lo mejor traes una carga que está bastante voluminosa, en un terrestre no te van a decir, ah, porque tu carga ocupa tanto, te cobro tanto. O sea, ahí se cobra por el uso de la caja. Sin embargo, tu carga está súper grande, ¿no? Y entonces resulta que no cabe en la caja que tú querías y que tienes que pagar una más grande o que pagaste por usar mitad de caja y el resto se vino así. Entonces, la forma de la carga es algo que tiene como un menor riesgo porque generalmente todas las mercancías son embaladas en pallets, en cajas, como ya en una forma un poco más geométrica, justo para eficientar el tema del cubicaje. Sin embargo, sí hay bastantes cargas que, que no se mandan de la manera adecuada y que no se toma en consideración pues la naturaleza de lo que es su forma, ¿no? Y el otro punto justo es la restricción del peso, que es lo que les comentaba. El marítimo también tenemos restricciones de peso, tenemos restricciones con las navieras y hay muchas navieras que tienen, hay diferentes, que cobran diferente el sobrepeso, ¿no? Pero justo en el contenedor de 20, generalmente este contenedor lo usan aquellos clientes que traen carga pesada, como sea un mármol o pisos y demás, y se pueden llegar a cargar hasta 27 toneladas más la tara. Sin embargo, si tú quieres cargar 27 toneladas en un 40, eso no, nunca te lo van a permitir. Entonces hay que tener también en consideración que existen los sobrepesos y en marítimo pues hay muchas, bueno, casi siempre se cobra un fee de sobrepeso y sobre todo también cuando llega tu contenedor y ya se está haciendo como el arrastre de puerto o destino final, también las líneas transportistas siempre van a cobrarte si tus contenedores son muy pesados. Y en el lado del terrestre, también es eso mismo, ¿no? Entonces hay que considerar justo saber cuánto volumen ocupa tu carga y cuánto pesa. Con eso puedes tener como una mejor decisión. Y en el tema del aéreo también depende de la aerolínea, pero también hay, cuando tú quieres mover como mucha carga dentro de una sola airwheel bill y digamos tus palets son súper altos, que también eso es algo que afecta en aéreo.
En aéreo tú puedes traer carga incluso en vuelos pasajeros o en vuelos que sean cargueros, pero cuando tienes palets súper grandes, eso limita a que no puedes usar un vuelo pasajero, porque simplemente no entra. Entonces, ¿eso qué hace? Que tengas que esperar un carguero que sale hasta quién sabe cuándo, o que tu carga, o que tengas que pagar el flete más caro porque es una carga súper alta y el carguero te dice, sí te la muevo, pero va a ser como sujeto al espacio, porque primero voy a meter las demás y ya si tu cara cabe, pues ya, bien, ¿no? Entonces también hay que considerar este tema en el aéreo, que justo es algo que no se ve tampoco tanto que se le dé como la importancia. Y lo que yo sí les recomendaría es que cuando van a mover carga en aéreo, siempre traten de tenerla en una altura, pues, como en 1,10 m, por ahí así. No vayan a querer cargar algo de 2 metros porque eso va a estar bastante complicado. Y bueno, los que leyeron los posts y todo lo que estuvimos armando, dentro de esta experiencia de desarrollo de personaje que yo tuve con este cliente que me mandaba sus 20 Exceles y yo tenía que estar ahí cotizando cajita por cajita, descubrí una herramienta mágica que de verdad me solucionó la vida y me la sigue solucionando al día de hoy bastante. Entonces, les dejo aquí este QR para quien lo quiera escanear, pero les voy a compartir otra, otra pantallita para enseñarles justo de qué se trata. Básicamente es una calculadora y digamos aquí tú agregas tus cajas, ¿no? Y vamos a decir que tengo, no sé, una caja que mide 1 metro de ancho por 800 de largo, perdón, y de altura tiene igual, no, digamos que 90 y pesa 200 kilos. Y voy a traer eh, 6 de estas. Y aquí yo elijo el colorcito con el que quiero, ¿no? Y lo que les decía, que es súper importante siempre saber si tu carga se estiva o no se estiva. Entonces acá tú puedes hacer este cambio, ¿no? O si quieres, si tú estás como en compras y resulta que vas a traer, no sé, pantalones aquí, pues le pones a la caja de los pantalones son estas. Y acá te da incluso la opción de que si se pueden girar tus cajas y si se pueden estivar. Entonces, ay Dios mío, ¿dónde estoy? Aquí. Si aquí, como te metes, la página da por hecho que se estivan. Sin embargo, si tú tienes caja que no, carga que no se estiva, entonces le pones aquí de que desactivar y en automático no te va a poner nada encima de esa caja. Entonces, en este caso, bueno, vamos a poner esta que no se estiva y las demás las ponemos con que se estivan, ¿no? Y digamos que en esta otra traemos sudaderas y pesa y mide 1 metro por 450 por 300 y pesa, no sé, 150. Y son 12. Y agregamos la última, que aquí son, no sé, calcetines. Y esta está más chiquita, ¿no? Mide 900 por 450 por 450. Y esta solamente pesa, no sé, como 90 kilos. Pero de esta traemos, no sé, 20. Entonces aquí ya pusimos como que para diferenciar cada colorcito, ¿no? Y ya la das aquí de que next. Y acá, si tú quieres, generalmente yo lo uso personal para contenedores, entonces no le pongo nada. Sin embargo, si tú lo quieres para calcular cajas, también lo puedes hacer aquí y le das en siguiente y te hace aquí como el cálculo, ¿no? Entonces, eso es lo que les comentaba. Todos los pantalones, y algo que me encanta es que puedes ver el 3D. Todos los pantalones, como tú pusiste que no se estivan, no tienen absolutamente nada encima. O sea, se hacen como las camitas, ¿no? ¿Y qué era el azul? Los calcetines y las sudaderas
como no pusimos ninguna restricción a la estiva, acá las están estivando y te dice, pues no sé, las sudaderas puedes hacer este acomodo y los calcetines así y así eficientas tu espacio. Y te saca justamente los EBMs, te dice tu carga, no sé, está en 20 metros cúbicos. Sin embargo, no lo está poniendo en un 40. O sea, ¿esto por qué? Porque tú tienes 19 metros cúbicos en estricta teoría, pero todo este espacio que tienes aquí libre, no lo podrías, o sea, en estricta teoría tú dirías, tengo 20 metros cúbicos, lo puedo meter en un 20, pero como se te corta todo esto, entonces ya no tienes la capacidad para meter todo esto en un contenedor de 20, ¿no? Y bueno, eso es básicamente como lo que hace esta herramienta, que la verdad está bastante buena, siento que es como muy fácil usarla y a mí me gusta bastante que te dé como el 3D. Y bueno, por último, vamos a probar a los que sí pusieron atención. No sé si leyeron justo que iba a haber como esta dinámica de preguntas y al final a quien gane se le va a dar una tarjeta digital de Amazon. Entonces espero que se hayan puesto toda la atención porque las preguntas tampoco están tan fáciles, ¿eh? Entonces yo quiero saber quién, quién va a ser el ganador. Ahorita les presento mi pantalla para que les pueda poner el, el código para que puedan ir ingresando. Un momento. Y les voy a poner acá el link. Listo, ahí se van uniendo. Esto va a ser de contestar así rápido, ¿eh? El que conteste más rápido va a ir como, digamos, ponle que 20 contestan bien, pero el que conteste más rápido va a ser el que va a ir ganando pues más puntos. O sea, no es solo de contestar bien, sino de hacerlo lo más rápido posible. Ahí vamos. 24, 25. ¿Cuántos estamos ahorita? 87. 87 ahora. Rebasamos los 100, ¿eh? En algún momento. Entonces, felicidades. Muchas gracias. Igual por aquí estoy compartiéndoles el link de la calculadora que hace unos minutos ahora nos mostró para hacer todo este cubicaje tanto en 3D como pues, obviamente el conteo de cada uno de los EVMs que estamos metiendo, ¿no? Esto igual se los vamos a estar compartiendo al final de la sesión para que también lo tomen en cuenta, ¿vale? Por ahí estoy viendo que se unió un Manuel Guerrero. Espero que no sea nuestro Manuel Guerrero. Si él gana, no se la des la tarjeta online, ¿eh? ¿Es adicto a las compras o qué? No, al contrario. Bienvenidos todos. El link por ahí lo pueden ver en la pantalla para que tengan el QR. Sí, igual lo mandé acá en el chat, pero como están sí. varios, se va hacia arriba. El ID es 506411 del juego. Y yo creo que ya en unos minutitos arrancamos ahora, ¿cómo ves? Sí. Y los que no se unan, pues se perdieron del premio mayor. 45. Bien. Yo creo que llegamos al
50, si llegamos al 50 ya arrancamos, ¿no? Ujú. 46. Últimos lugares disponibles. Últimos 50. 46, 46, 47. Se salen, se salen. Si no, yo creo que vamos a tener que estar Salen, arrancando, salen. porque vamos a estar ahí en el Va, Inter. Ahí arranquemos está, 5 mira, 5. 49. Último lugar. Y arrancamos. No, se salió. Salió. 49, 50. Estamos. ¿Listo? Venga. Vamos a comenzar. Principal ventaja de usar un 40 High Cube contra un 40 seco. Ya van 28, 29. Corran, 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 corran. Se acaba el tiempo. Ok. 38 buenas. ¿Quién contestó primero? Sam. Muy bien. 3 segundos. Vamos con la que sigue. Si tienes una carga de 55 cm, pero no es estivable, es viable usar un 40 dry. Súper. Axel fue el que contestó más rápido. Pero Sam sigue en el primer lugar. ¿Cuál es en la práctica la capacidad máxima de un 20? Eso está fácil. Tampoco estuvo tan complicado esto. Bien, 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 bien. Las pusiste muy fáciles, ¿eh? Era para no verme tan mal, como que no les quería dar la tarjeta, entonces dije, unas ahí facilitas. Capacidad de empales estándar de un 40 dry. 10, 20, más de 25, 50,000. Súper, 48 contestaron bien. Me da mucho orgullo saber que sí pusieron atención. Muy bien. Continuamos. Contenedor que se usa para carga pesada. Igual está facilita. ¿Cuánto estará cargando este changuito? Como 2 kilos, yo creo. Rocío fue la que contestó más rápido. ¿Quién va? Sigue Sam. Qué Sigue, bárbara, sigue. ¿eh? Ella sí puso atención en Así todas de las... que rápido, rápido. A ver, esta. Este es solo para los verdaderos fans de los changuitos. Para los verdaderos fans de algunos posts que he tenido. Bueno, la mayoría sí se la supo. Aparte se hizo bien famoso. Dani fue la primera que supo. ¿Y quién sigue? Sam, ¿eh? Pero ya está aquí alcanzándola. Se están acercando, ¿eh? Sí. Factor para calcular peso volumétrico en centímetros. A ver, esto sí me interesa ver sus respuestas. Bien, exacto, dividido entre 6,000. Últimas 2 preguntas, ¿eh? Mar, A ver, vamos a ver conteo qué más mal el rápido. código. No, ya bajaron. ¡Oh! MCP. El que MCP. sea MCP, que se ponga por ahí. ¿Será Marcos Carrillo? Creo que es Marcos Carrillo el que acabo de... En aire una carga que pesa poco pero ocupa mucho espacio. ¿Qué pasa? Súper. Nice.
Rocío. Y ya vamos a ir con la última pregunta. No, mira, Empatados, no puedo creerlo, no, ¿eh? no pueden empatar. No me hagan esto. A ver, veamos. 5, 4, 3, 2, 1. Ve, 90% bien. Bastante bien la Wow, respuesta. bastante bien. Gabriela. Gaby. Lili Uribe también ahí en segundo lugar. Desempatados. Desempate, Sam. MSP. Última. Última y nos vamos. Vamos a ver. Vamos a ver ahora sí quién fue el ganador. Dani quedó en tercero, Tercer Sam en lugar. segundo Samantha segundo. y MSP. ¿Cómo se Y llama MSP? MSP, creo que es Marcos Carrillo, creo que ahorita lo... Marcos, confírmanos si eres tú, si no, vamos a tener que... Sí, sí, es Marcos Carrillo, ahí está. Marcos, por favor, acércate con nosotros terminando la sesión para pasar por tu premio, pero gracias igualmente a todo mundo. Samantha, estuviste cerquísima. Sí, muy cerca. Ahora, qué Muchas padrísima la dinámica de gracias. verdad, ¿eh? Bravo, bravo a Eso, todos. es que ahí entró mi espíritu competitivo. No están para saberlo, pero yo soy bien competitiva. Y bueno, pues básicamente con esto acabamos. Creo que estuvo en bastante buen tiempo. Y pues ahora sí tenemos el espacio abierto para preguntas, respuestas, dudas, comentarios, para todo lo que quieran decirnos. Realmente, personalmente, yo hablando por mí, sí les agradezco mucho haber estado aquí y espero que hayan tenido pues algo de valor dentro de este webinar, aparte de Marco que ya lleva su tarjeta. Pero sí, cualquier cosa que tengan duda, pues aquí los vamos a estar leyendo y respondiendo las preguntas. Claro, igual. Vamos a quienes quieran tener alguna pregunta por ahí, déjenos en el chat. Les pasamos el micrófono o si no, ¿qué te parece si abrimos el micrófono a todo el mundo? Digo, nada más para... Ahí está Clau, mira, si quieres. A ver, Clau, te vamos ahí a dar... Creo que por ahí ya te tienes acceso al micrófono, Clau. ¿Ya me escuchan? Sí, Adelante. ya te escuchamos. Pues primero que nada, felicidades. Aura siempre cumple, innovadora, súper bien explicado. Felicitaciones, Alonso y Jesús. Definitivamente este tipo de eventos ayuda muchísimo con esta visión. Y nada más quería ir reforzar un poquito con lo que dijo Aura y que se alinea mucho con la intención de mis entrenamientos de estrategas aduaneros. Parece muy simple, es esto que acaba de mostrar Aura, pero en 25 años he visto tantos errores por puntos ciegos tan simples. Nada más puntualizar, Aura, una trampa que veo mucho en los importadores, sobre todo que tienen mercancías pesadas, es asumir que como la naviera les acepta un peso mucho mayor por contenedor, lo van a poder transitar en carretera, ¿no? O sea, digo, obviamente hay transportistas que sí se van a aventar el volado de mover carga más pesada que los 25 kilos, digo 25 toneladas, perdón, pero no siempre es lo más sano, ¿no? O sea, me ha tocado ver accidentes, proveedores que no te quieren mover esa carga y tienes que hacer doble movimiento en puerto, ¿no? De transferir a otro contenedor, cuando hay accidentes, pues obviamente la pérdida. Entonces, nada más puntualizar ahí, ahora, no sé si te ha tocado verlo, que pues sí, no hay que asumir eso, ¿no? Que no es lo mismo el peso que te autoriza la naviera al que tú puedes circular. Y el otro punto también bien sencillito, pero de verdad es increíble cómo no se observa que conozcan su mercancía, la conozcan físicamente.
Hay sacos de producto que pesan 25 kilos, pero su volumen, porque es un producto muy voluminoso, no cabe en una caja de 53. Entonces dices, bueno, ¿cuántos sacos me caben por pallet? No es lo mismo ese tipo de textura de productos. Son cosas bien sencillitas, pero que de verdad te meten en unos problemas que, pues ahí ahora nos podrá contar muchos, ¿verdad? Todos los sobrecostos y movimientos que no estaban considerados. Y para cerrar, pues comentarles a todos, ¿no? Que es muy importante este tipo de conocimiento, aunque es sencillo, pero es muy potente para elevar el diálogo con nuestros proveedores. Hay que conocer el producto, hay que conocer esto que nos dijo, nos comentó y ahorita nos compartió Aura, y aunque tu proveedor de Freight Forwarding sea el especialista, siempre tener un conocimiento que nos permita elevar la conversación nos va a ayudar muchísimo. También tenemos que entender que hay proveedores que realmente no saben y muchos no saben hacer estrategia con nuestras operaciones. Entonces, entender esto, como ahorita nos lo compartió ahora, pues es bien importante, ¿no? Muchas felicidades ahora, muy divertido todo. Y ya vi que aunque obtuve 9 de 10, no soy tan veloz, solo obtuve como 200 y tantos puntos, tengo que mejorar mi velocidad. Era eso, chicos, muchas gracias y felicidades. Gracias, Clau. Por acá me pusieron una preguntita de Sandra. ¿Las navieras solo cobran por peso real o por alguna razón podrían cobrar por volumen? Cuando mueves contenedores, pues finalmente te están cobrando por el contenedor, ¿no? Sin embargo, sí te pueden llegar a cobrar sobrepeso. Pero si mueves LCLs, es ahí cuando te cobran por volumen. Entonces, se puede hacer de las dos maneras. Sin embargo, aquí entra como un tercero que es un consolidador. O sea, no te lo va a cobrar como tal a ti la naviera, pero es ahí cuando tú vas a pagar por volumen. Ahí vas a pagar por tus 10, por tus 20, por tus 5 CBM. Sin embargo, si pagas un contenedor completo, ahí sí solamente es sobre peso real y es cuando diferentes navieras te pueden cobrar 200, 300 dólares, que es más o menos como el estándar cuando te pasas de lo que ellos pues tienen destinado para sus contenedores. Estuve leyendo por ahí también arriba del chat, digo, le respondieron a José Antonio, pero del por qué era entre 6,000 la fórmula, si era algo ya por default, o sea, la fórmula ya estaba como predeterminada, ¿no? Y por ahí le respondieron que sí. O sea, no es como predeterminada, es básicamente un factoraje, pero en algunas ocasiones se puede llegar a ver que sí lo cambian la aerolínea. O Okay. sea, sí hay que tener como el conocimiento de sobre qué factoraje te lo van a aplicar. Pero, digamos, 90% de todas las operaciones siempre es ese factoraje, pero en ciertas ocasiones sí puede llegar a haber un cambio en el que a lo mejor te lo hagan como por 5,000, que es lo que yo he llegado a ver, y sí se puede cambiar, pero no es tan común. Ya, entonces 6,000 es prácticamente como la práctica que vemos en el mercado. Ujú, sí, exacto. Buenísimo. Más preguntas, si no, para dejarlos, agradecerles el tiempo. Una última que tengan por ahí. Vamos a ver, vamos a darnos unos minutitos. Si alguien tiene alguna otra, bienvenidos. Aura, de verdad, grandísima dinámica. Grandísima, grandísima. Para todos los que todavía no nos siguen en la comunidad, por aquí les dejamos el QR, también les dejamos aquí para que conecten con Aura en LinkedIn. Pues como les comenté al inicio, al momento de estar dando su semblanza y la presentación de Aura, pues la verdad es que esta innovación que ha hecho con la logística de Changuitos y de explicar este conocimiento de una manera tan sencilla y tan fácil para todos, pues creo que ha sido de gran valor, ¿no? Entonces, pues nada, creo que si ya no hay más preguntas, ahora, pues agradecerte el tiempo, de verdad, que estés aquí con nosotros, agradecerles a todos ustedes, realmente hoy rompimos récord de más de 100 personas conectadas, de verdad, agradecerles, insisto, cada vez que hay algunos que hemos visto que también ya es su segunda, su tercera vez uniéndose a estos a punto webinars. Como saben, cada 2 jueves los estamos haciendo a las 5 de la tarde religiosamente, entonces
en 2 semanas, en dos jueves vamos a tener el próximo, vamos a hablar de un tema igual de importante que el que acabamos de ver hoy. Insisto, pues esto también es para ustedes, para la comunidad. Realmente es una forma de regresarles lo que todos ustedes también nos han mostrado apoyo. Insisto, ahora agradecerte también el tiempo. Y pues bueno, pues nada, nos seguimos en una segunda versión. Creo que si tuvo mucho éxito creo que va a dar para un segundo webinar en un futuro cercano ahora. Sí, 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 yo más que encantada. Muchas gracias, Jesús Alonso, y sobre todo justo que a punto tenga estos espacios para dar visibilidad de todo lo que engloba este bonito mundo. Hoy toca hablar de logística, a lo mejor mañana toca hablar un poco más de aduana, lo que sea, pero creo que son bastante buenos tener estos espacios y yo pues más que encantada si hay una segunda, tercera, yo aquí voy a estar y espero que los que se conectaron hoy se sigan conectando y todavía se sumen muchísimos más, ¿no? De hecho, pues nada, a todos realmente agradecerles, insisto, en 2 jueves nos volvemos a ver a las 5 de la tarde. Que estén muy bien. Gracias Gracias, a bye bye. ustedes. Gracias, Abraham.